Miren, niños, fíjense que como tenemos que hacer la conversación para aclarar las ideas, yo digo que que podemos empezar con el modernismo. Y bueno, y lo que a mí más me llamó la atención son las características. Se la voy a decir para que la sepan. Una es Sí, el cosmopolitismo, también la reacción en contra de la modernidad y el progreso, el carácter aristocrática, la búsqueda de una creencia, que esa, si no mal me recuerdo, lo vimos en una de las obras que nos dejó la seño, la pasada, no me acuerdo ya, pero creo que esa sí estaba. El individualismo, también está el diálogo entre la melancolía y la vitalidad, la sensorialidad y la búsqueda de la musicalidad que estaba en todos los... Grecia, ¿cuál era lo que estábamos leyendo para la tarea pasada de lenguaje? Para la tarea la vez pasada me acuerdo, estábamos viendo la de Cantos de Vida y Esperanza Ajá. de Rubén Darío, ajá, y sí, Ah, también pues está. en esa, la característica de la musicalidad está en todos los poemas. Entonces, ajá. También está la mitología que también estaba en esa obra de Cantos de Vida y Esperanza. Y está tal otra característica que esa no la sabía, la busqué, que es el gusto por la renovación del lenguaje mediante el uso de expresiones peculiares. Así que eso es lo que más me gustó. No sé si ustedes han visto alguna de las características que les dije en los poemas, porque me acuerdo que Grecia se interesó bastante por uno. No sé si tal vez encontraste una de las que dije. Fíjate que con Garcilaso estábamos hablando de que íbamos a ocupar para analizarlo. Entonces encontramos el ensayo de José Martí que era en Nuestra América. Y fíjate que sí se encuentran varias de las características que vos mencionaste anteriormente. Sobre todo una que es la del cosmopolitismo, porque fíjate que ya que José Martí tenía una sola intención con esta obra que él tenía, que era llegar a todos los países hispanoamericanos y promover una unión para convertir la gran amenaza del imperialismo y en ese entonces también que despertaba a Estados Unidos, ya que era una gran amenaza pues, durante esa época. Es así que de esa manera el modernismo creó esa especie de apertura entre los países, como tú ibas diciendo, para que pudieran unirse con un mismo objetivo y encontrar lo más importante, su propia identidad nacional. Entonces, si ves bien, en la obra esta está presente en todo, básicamente es como el mero significado de la obra. Y también fíjate que está la reacción contra la modernidad y el progreso, que yo me acuerdo que vos la habías mencionado y que también estaba presente en una de las obras que anteriormente habíamos analizado. Y fíjate que en esa sí se puede ver, porque de una manera directa o indirecta sí se ve que hacen alegorías a Estados Unidos y lo que era en esa época, el temor que impartía él, porque hay varias estrofas donde se recalca esto de una manera metafórica, pero aún así siempre están haciendo alusión de eso, o sea, claramente se pueden leer entre líneas. Y también otras cosas que están bastante presentes es la renovación del lenguaje, ya que una característica del modernismo, que creo que todos ya la sabemos, es el lenguaje culto que utilizan, o sea, el preciosismo también, o sea, la calidad con la que están escritas las cosas y que es bastante sorprendente la manera en que están redactadas. Es más, yo estaba leyendo un artículo que decía que es por esto mismo que el ensayo de José Martí era considerado como algo bastante difícil de leer por esto mismo, por el lenguaje que utilizaba y también por el uso de las metáforas y figuras literarias que tenía inmerso en toda la escritura. Entonces, es así donde podemos ver de verdad que sí califica o entra en el parámetro del modernismo, lo que era una obra modernista en ese entonces. Y también hay formas poéticas particulares en gran parte de toda la obra, ya que se hacen gran mención a todas estas alegorías, como yo te iba diciendo. Entonces, sinceramente sí se puede ver que hay unas grandes características que vos ibas diciendo del modernismo en la obra. bueno, y ya que hablas así, o sea, o sea, estás diciendo tantos halagos de José Martí que, honestamente, sin necesidad de andar leyendo de él o algo, ya todos sabemos que él era un capo en lo que hacía, o sea, por decirlo así. Principalmente porque, o sea, era un filósofo, o sea, escuchen, este era republicano, demócrata, y el ensayo de Nuestra América, para empezar, salió en un periódico mexicano y también salió en un periódico de Nueva York. O sea,
no solo era de que estaba escribiendo para América, sino que le estaba escribiendo en la cara a Estados Unidos lo que Grecia misma decía. Y con lo que decía de Estados Unidos, que desde esos tiempos ya tenía la fama de Estados Unidos de ser imperialista, era muy cierto porque a mediados de ese mismo siglo se ha visto un fenómeno muy raro que era cuando William Walker se proclamó presidente de Nicaragua, que eso fue cuando los filibusteros llegaron y todas las naciones centroamericanas, por decirlo así, se juntaron y lo desquitaron, por decirlo así, del poder. Y eso es una historia que es muy interesante, más que todo por que literalmente como que sí se apropió. Justamente en esta época se puede ver como hechos como Sandino haciendo el general de los hombres libres, que después definiría una gran historia. Pero en sí, hablando del modernismo y cómo José Martí contribuyó, era de que era tan culto, o sea, esto era un gran filósofo, o sea, era cubano, que era periodista, filósofo, todo lo que ustedes saben, es uno de los mejores escritores que ha tenido América Latina, incluso hasta la fecha, ha sido tan completo, y también que decían que tenía un apego muy, muy grande, muy grande a la cultura indígena, a los indígenas. Él se denigraba de la forma en cómo eran tratados los originarios de Centroamérica, y toda esta como aclamación o los reclamos que hacía se han visto muy grandes y fundamentados en el arte de América del siglo pasado. Y esto lo podemos ver como en artistas como pintores, como Carlos Mérida es su nombre, que es un pintor guatemalteco que incluso se especializó en el muralismo mexicano, que una de sus últimas obras y tiene incluso álbumes llenos de trajes típicos de indígenas. Otro que podemos ver es Mongoré, que es un guitarrista uruguayo, que era un capo de la guitarra, o sea, él era un artista que era considerado el mejor del mundo en su época. Y mucha gente dice que tuvo un renacer en El Salvador, cuando fue invitado por Maximiliano Hernández, y él en sus actos tenía como muchas referencias a los indígenas, o sea, él tenía mucho trato con y quería revivir como esa cultura, esa identidad que se tenía en América. Y era muy importante. Y principalmente con esto de José Martí, y hay que hablar que José Martí es un gran visionario para empezar. Y incluso sin necesidad de entrar a la biografía de José Martí, nosotros ya tenemos una idea general de lo grande que era. Incluso era considerado como el Fidel Castro antes que existiera Fidel Castro. Porque más adelante les vamos a contar de cómo influyó él en la guerra necesaria que se le llama, que es en Cuba para su liberación, pero eso va a ser después. Bueno, moviéndonos un poco aparte de los autores, yo creo que es importante hablar del contexto histórico y social del modernismo y principalmente que el modernismo profesaba un potente desacuerdo con la cultura burguesa que era imponente en esa época, lo cual hace que este movimiento sea el heredero del postromanticismo del siglo XIX. Algunos teóricos dicen que el modernismo no solo fue un movimiento literario, sino también un reflejo artístico para una crisis espiritual de Occidente que inició en el siglo XX y duró hasta la Primera Guerra Mundial. Esta crisis consistía en el deseo de la creación de un mundo inarmónico e inestable, de la creación de orden en este mundo. Y también coincidía con la implementación definitiva del capitalismo como modelo económico y social, así como también la decadencia de las monarquías y los grandes imperios, la mayoría de estos los cuales se disolvieron durante el siglo XX. En el contexto social tenemos que entre 1885 y 1914 se dio la crisis universal de las letras y del espíritu, que configuró la mentalidad del ser humano. Algunas de las características que podemos ver de estas son la pérdida de la confianza en el progreso, que a pesar de que había progreso, todavía habían malas condiciones de vida, problemas sociales, problemas de salud, etc. También tenemos la crítica del positivismo y desconfianza en la razón para entender al mundo. Eso se trata de afrontar la vida con la voluntad, el sentimiento y la intuición más que con la razón. Y finalmente también tenemos una crisis religiosa, pues la sociedad cada vez se hacía más laica y bueno, también se hace más laica a día de hoy. Compañeros, Quiero decir una cosa que me llamó la atención de lo que dijo Denis del contexto, de que en ese momento, aunque sí estaban progresando, sentían un rechazo. Entonces yo me imagino que como una de las características que les dije era
como el rechazo al progreso, me imagino que viene por eso, por el que en el contexto ellos también sentían ese propio rechazo y así los autores de estos escritos lo dejaron como reflejado en todo lo que ellos escribieron y que también reflejaron que no estaban de acuerdo con seguir, digamos, avanzando, por decirlo así. Entonces es bien interesante como todo se conecta, todo lo que estamos hablando. Ay, sí, Brian, si querías decir algo. Así, lo que les quería comentar, compañeros, que fíjense que según los críticos y según ahí la historia, dicen que el modernismo, el, el primer como que poema modernista fue Azul de 1888, escrito por Rubén Darío. Me pareció tan extraño porque dije, puya, tantos años han pasado y hasta el día de hoy todavía está haciendo cambios lo que hizo Rubén Darío. También no solo él, sino que también la obra poética de José Mártir y de Miguel Gutiérrez, que es escrita hace años antes del 1875 y 1882, y me pareció wow, va. Pero saben que la importancia del modernismo es desplegarse de la tutela de la literatura española. Así se sientan las bases, ya que la gran literatura hispanoamericana del siglo XX y la apertura de búsqueda de formas nuevas de expresar una complejidad de la realidad, una complejidad ya más allá que lo que hemos estado viendo preludiamente, antes del modernismo. Y también algo muy importante que del modernismo es que trata de separarse de la burguesía y del materialismo por medio de un arte refinado y esterilizante. Y me pareció, wow, interesante todo esto. También otro también que vi que el modernismo, el movimiento que Rubén Darío fundó, fue un tremendo impacto en todos los niveles de la cultura hispanoamericana. Desde la coloración de intereses del diseño de muebles hasta la ropa, y dije, "Wow", hasta ese punto llegó el modernismo. Yo pensé que solo era algo como que de poemas que no iba a cambiar tanto así, tanto a la sociedad o políticamente o la forma de pensar de las personas. Yo no pensé que Rubén Darío iba a llegar a estos ciertos puntos y me pareció, solo con las palabras podemos llegar a tanto, sin las acciones necesarias. Dije, wow, este güey está potente. Es que la verdad, porque si vemos los movimientos antes necesitaron hacer golpes o hacer acciones ya como que gritando o alzando la voz o recurriendo hasta la violencia solo para impulsar sus propios ideales. Cosas que no vemos aquí, cosas que lo vemos más tranquilo, más family friendly, si lo ponemos así, más tranquilo porque solo fue con puros poemas, que empezó con uno que fue El Azul de 1888. Yo creo que a lo que Brian dice es justamente una introducción pequeña. Es como el arte puede llegar a influir a tener una causa, a ser parte, por ejemplo, de protesta, como el arte puede llegar a expresar tu situación. Y eso es algo importante que se debe de tomar siempre. Y el arte es un gran medio y por lo cual hemos podido presenciarse obras tan grandes, pero han sido gracias justamente a lo que dice Ryan, a la necesidad de una expresión para comunicar algo. Eso es algo de lo más importante en el arte, su contenido. Fíjate que estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste, Garcilaso, y tú también, Brian. Y fíjate, también me estaba acordando algo que tú justamente habías dicho sobre José Martí y la guerra que estaba padeciendo Cuba en ese entonces, que también fue como uno de los transcursores que hicieron que se realizara esta obra, que era la de Nuestra América. Entonces también quería abonar un poquito de esto porque yo me había leído un poco de parte de la biografía de José Martí para hacer parte de mi trabajo, así. Entonces creo que el nombre de la guerra, si no me equivoco, era la de la Guerra de los 100 años. Me corregís después si estoy equivocada, ajá. Entonces, yo bien me acuerdo que en las biografías decían que José Martí fue desterrado de Cuba 2 veces debido a esta guerra. La primera, ya aún estaba la guerra en su transcurso y a él lo habían inculpado por traición y por otra condena más, y por eso se les condenó al destierro. Entonces se desterró y fue a España, si no me equivoco, y ya después de unos momentos que fue a México, donde conoció a su esposa y se casó así,
volvió a Cuba, porque la guerra de los 100 años ya había finalizado, me acuerdo. Pero me acuerdo también que los gobernantes cubanos de ese entonces también le tuvieron miedo debido a su pasado revolucionario que él tenía, porque José Martí tenía unas muy fuertes atracciones con los ideales revolucionarios. Eso me acuerdo y es algo que es muy característico de él. Entonces, yo me acuerdo que por este pasado que él tenía, también se le volvió a inculpar de unos crímenes y se le desterró, se condenó de nuevo a eso y por eso tuvo que irse de Cuba y si no me equivoco fue a New York esa vez que lo desterraron. Entonces, ese es el aporte que yo quería hacer. Sí, también hay que contextualizar la situación también sociopolítica que tenía tanto Estados Unidos y Cuba, porque es importante para determinar las acciones que tiene José Martí en esta época. Que para empezar, Cuba aún no era de Estados Unidos, sino que eso lo vemos a principios de la primera década de 1900, porque en esta época Cuba aún era de España. Entonces, y principalmente era por la producción de caña y todo eso que podemos ver que después pasa a Estados Unidos, pero eso es el inicio del siglo XVIII o XIX, no, el inicio de 1900 principalmente. Y eso es importante porque no tenía, por ejemplo, así de que un poder muy ligado con Estados Unidos, entonces no tenía tantos problemas. A pesar de que tenía su libertad de expresión, él ocupaba, como decías, para criticar a Estados Unidos anteriormente, y tanto así de que tenía como una ideología revolucionaria que para mí es muy difícil poder colocarlo como en un sitio o en algo específico su ideología porque es muy extenso, porque como vos puedes ver, es un demócrata republicano, o sea, puedes ver lo amplio de su filosofía y cómo él tenía un amplio criterio para decidir por sí mismo. Y eso es algo muy importante que no todas las personas tienen y algo que especialmente ahora en Latinoamérica carecemos mucho como población. Y es algo que para mí es muy interesante cómo puede definir la magnificencia que tiene este hombre, tanto en su razón, que le puede permitir expresarse por el arte, su cultura, cómo puede llegar a hacer esas obras. Eso es algo importante. Y antes de que tomaras esto de su segundo exilio, ya entra su última entrada a Cuba, que esto es algo muy importante en la historia, pero si quieren, lo decimos después, porque Yasmín creo que nos va a decir algo. Sí, les iba a decir que ya no nos queda tiempo porque ya se va a acabar la reunión, así que le vuelvo a llamar para que sigamos hablando en un rato. ¿Me parece? Ok. Vaya niños, creo que sí, ya estamos todos. Pues sí, creo que Grecia se quedó hablando, creo que ibas a decir algo, no sé. Ah, sí, que se nos cortó la reunión. Así, yo le quería decir algo a Garcilaso de lo mismo de esta obra de José Martí. Y es que acabo de recordar una curiosidad que yo había leído que tiene el ensayo. Y es que José Martí hace mucho énfasis en una palabra, que es la palabra nuestra. O sea, también por eso está en el título del ensayo, pues, o sea, ¿me entendés? Pero es que lo que yo me quiero enfocar aquí es que él hace bastante alusión a esta palabra y lo menciona bastante en el ensayo ya que hace alusión a que todos los países hispanoamericanos son como una familia, él los describe como que son una familia, como si son hermanos. Y es que por eso también esto también incluye en gran manera a su gente, a las personas que componen cada país. Entonces quería decirte esto porque me acabo de recordar de esta curiosidad. Y como estamos hablando de esto, pues me pareció un dato bastante adecuado que mencionar. No, sí, o sea, como yo les decía, José Martí es considerado como Fidel Castro antes que naciera Fidel Castro. Y todo por su labor importante justamente en la independencia de Cuba. Y como ya he sabido, o sea, es como que vos estés escuchando un revolucionario antes de que hiciera todo eso. O sea, apenas ni siquiera había pasado la revolución bolchevique y ya estaba haciendo todo esto que mucha gente lo consideraría como socialista. Y es como un gran patriota, por decirlo así, porque, o sea, tiene una lucha constante por su pueblo y lastimosamente, como se puede ver, a inicios del siguiente siglo, o sea, cae en lo que todo lo contrario que él quería. Con Estados Unidos, por ejemplo, hace de su imperialismo, por decirlo así, y designa una persona específica para que gobierne Cuba, que todos conocemos ya quién es, que es Batista, y literalmente nace como la frase o ese estilo que se le llaman la casa de fin de semana de Estados Unidos, Cuba, porque como ya saben, toda la industria que tenía Cuba hotelera y casi que todo su pueblo no recibía nada y era todo lo contrario lo que José Martí estaba luchando por hacer.
Fíjate que de eso mismo me acuerdo que, bueno, cuando él estaba en New York, me acuerdo que él había formado una junta ahí, que era esto, no me acuerdo bien el nombre ahorita, pero era una junta revolucionaria de esto, que me acuerdo que tenía el propósito eh, de ir a Cuba y tipo invadirla militarmente de eso, o sea, era como una junta revolucionaria, eso es lo que yo quiero llegar. Entonces me acuerdo de este dato y lo más curioso que se me hace es que lo hice en New York, estando en Estados Unidos, o sea, te imaginas lo que todo esto tenía que conllevar. Pero me acuerdo que él, bueno, yo leí que él se había salido porque había discrepado con algunos métodos que todo lo de la Junta estaban hablando o en los métodos que iban a realizar. Me acuerdo que había leído un punto importante de eso. Entonces, yo también quiero hacer hincapié de esto, de que al final de cuentas José Martí, a pesar de tener siempre sus ideales revolucionarios bien marcados, también tenía sus principios muy, muy marcados, ya que quería plasmar y realizar lo que él pensaba, sus ideales, pero siempre manteniendo sus principios. Miren, yo quería mencionar algo antes de que los demás siguieran. Como ¿se acuerdan que les mencioné que el cosmopolitismo era una de las características? Y como todo lo que ustedes están hablando de que consideraban a los otros países como hermanos y se mencionaba bastante eso, estaba investigando y el cosmopolitismo es como el conocimiento profundo de la literatura de otros países ajenos al tuyo, al del autor en este caso. Entonces, se puede ver con estos autores que, por ejemplo, hablan de Estados Unidos, de otros países vecinos y tienen un conocimiento bastante amplio sobre ellos. También en caso de los autores que se mencionan en esos poemas. Y bueno, creo que eso es bastante interesante y tiene que ver con todo lo que ustedes han hablado. Así que eso les quería decir. Bueno, sí, con eso que decían que todos los países hermanos y más que todo, como dijo mi compañera Grecia, de siempre manteniendo sus principios y fundamentos, hay que también decir que era un gran humanista él, o sea, que él era un hombre muy firme, por decirlo así correcto, o sea, es que Latinoamérica necesita más personas como él, muchas más, todos tendrán que ser como él, al menos conocerlo, por al menos. Y el humanismo se ve reflejado en muchas cosas y exigencias que tiene nuestra América. Como las principales es cómo toca el trato hacia los nativos, por ejemplo, de América, los indígenas, su trato, que se puede ver en muchos ejemplos. El mal como, por ejemplo, malas condiciones en las cuales se le trataba. Por ejemplo, tenemos a Anastasio Aquino, que todos ya conocen acá de la historia salvadoreña, que tiene el levantamiento de los Anonoalcos, y es por esa misma razón que nace ese movimiento, la misma que José Martí denuncia en nuestra América. Y eso es algo que, o sea, no es que una persona sea así de hipócrita, sino que se refleja a lo que él quiere llegar. O sea, se mira sus verdaderas intenciones. Y cuando dijo eso Grecia de llegar a Nueva York, eso es un paso importante, pero lastimosamente es otro paso muy grave en la historia que pasa después. Pero creo que ahí mi compañera Grecia quisiera extenderse más. ¿Qué pasa cuando regresa a Cuba por última vez? Bueno, cuando pasa a Cuba por la última vez, yo me acuerdo que estaba eso que yo te había contado anteriormente, de que el gobierno cubano, que si no me recuerdo, él fue después de cuando ya había finalizado la guerra de los 100 años. Entonces, cuando él llegó, el gobierno cubano de ese entonces le tuvo miedo al historial que este hombre traía, porque, o sea, todos sus antecedentes tenían bien marcados todos sus ideales revolucionarios. O sea, desde muy chiquito, o sea, desde adolescente, podemos ver que él le llamó la atención esto y, o sea, trabajó prácticamente para esto, por así decirlo. Trabajó prácticamente para esto. Y también quiero hacer algo de hincapié en ese tema que también hizo Yasmín, que la verdad está muy a la par de todo lo que dijo, lo del cosmopolitismo. Y fíjate que en esta obra de Nuestra América, José Martí hace alusión a la guerra del Pacífico que pasó entre Perú, Chile y Bolivia, en la cual Bolivia perdió su salida al Pacífico. Entonces, bueno, así sabemos porque Bolivia ya no tiene mar. Ay, sorry.
Ajá, lo que yo quiero llegar es que esta obra, este ensayo, hace hincapié a estas alusiones a la guerra. O sea, ¿a qué te quiero llegar con esto? O sea, no todo lo que está escrito en el ensayo de Nuestra América es color de rosa, es bonito. Hispanoamericanos somos amigos, familia y todo. Sí lo somos. O sea, Martí hace hincapié en eso, de que sí lo somos familia, somos hermanos latinoamericanos, pero al mismo tiempo hace mención del otro lado de la moneda. O sea, las guerras que se dieron, que pueden ser aplicadas también no solo a la guerra del Pacífico que se dio, sino a otras guerras que también se dieron hincapié en esta parte. Entonces, eso mismo que vos dijiste del cosmopolitismo es como yo te dije anteriormente, la abertura que se creó en todo el modernismo de que se volvieron a las raíces indígenas de cada país, a las que compartían con sus países hermanos, que era Latinoamérica, porque Latinoamérica en eso es algo muy curioso, o sea, nuestras raíces de cierta manera se van entrelazando entre sí. O sea, José Martí sí tiene razón en llamarnos familia o hermanos. Entonces, todo esto tiene una gran razón de ser. Y con respecto con lo que decías, es cierto, con la cultura que decías que él tanto fomentaba y buscaba que los pueblos tendrán que nacer, porque él consideraba algo importante, que un pueblo independiente, o sea, tuviera una cultura por él mismo. Y esto le voy a dar una opinión que yo tengo de, así que he visto y he como dicho, puedo asumir que, por ejemplo, de la cultura que tenían los indígenas, por decirlo así, porque ustedes saben que cultura viene de la sabiduría de un pueblo, y ellos que ya tenían una como sabiduría más prolongada debido a que ellos eran su tierra, eran los habitantes nativos de lo que hoy conocemos como América. Y yo lo que creo que José Martí quería era una reinserción cultural, o sea, era más que todo hacer como una combinación entre esto, o sea, dejar como ponernos al igual en la sociedad de los indígenas y tener una reinserción cultural junto con sus costumbres, con todo lo que ellos hacían, toda su forma de vivir y sentirse identificado con ello. Y obviamente que esto no se le puede obligar a cualquier persona, pero una de las cosas que más cabe, por ejemplo, enfatizar, o sea, que esto viene a pasar como, por ejemplo, en los años 20 acá en el país, por ejemplo, que empieza con la música, así que le llamamos nosotros como tradicional, que empieza con los platos típicos, que empieza con los bailes, o sea, y eso viene como en los años 20 y eso es incluso mucho después que se escribe en nuestra América, o sea, es como 40 años después de lo que decía mi compañero Brian, del primer poema de Rubén Darío, que se considera como del modernismo y es importante porque es como un intento de avance de lo que quería lograr Martí, porque era como su propia estratificación de cómo quería ver las cosas, cómo podía llegar a concretarse y llega con unos años de retraso y no como él quería. Así como en Cuba se puede ver que no se logró, por ejemplo, por no me acuerdo, los indios taínos, que son habituales de ahí, o sea, casi que quedaron extintos. Y lo último que quedó de esos indios es como que al final con todo lo que pasó, el alboroto de Cuba, sociopolítico y todo, ya no quedó casi nada. Y lo único que queda cultural de Cuba es lo que vemos que pasa en los años 20. Y por ejemplo en Cuba tenemos música que puede considerarse tradicional, como Benny Moré, el jazz, cubano y todas esas, pero eso ¿qué pasa? Eso nace en el 1900, o sea, no es algo que a mi punto de vista José Martí quería conseguir y es algo como un poco alejado de cómo él quería verlo. Es una lástima que no pudo ver o no pudo accionar para cambiar todas las cosas que han pasado. Y hubiera sido magnífico que él hubiera intervenido en cómo él hubiera querido aportar a que pasaran las cosas. Hubiera sido muy histórico. Eso, Garcilaso, me parece muy interesante porque si vemos la muerte fue por, digamos, no fue por causas naturales, sino que fue de un balazo, si lo ponemos así, pero a la edad de como 42 años, si no mal me recuerdo. Pero mira, de morir tan joven, a qué tal magnitud tuvo que llegar sus palabras para que le tuvieran tanto miedo y deshacerse así de él? Mejor dicho, Es que tan malo, tan, digamos, sin honor, pues, después de todo lo que él hizo. Él no hizo nada malo, él dio sus opiniones, pues. Él escribió, solo fueron palabras, si vemos, él nunca, digamos, nunca fue con fuego ni con balazos a algún país a hacer, no, sino que él con puros poemas, a qué nivel tuvieron
hasta qué niveles tuvo que llegar él o a qué nivel de miedo tuvieron que sentir hacia él. Ya sabían que si él seguía iba a hacer algo. Y me pone a pensar que si no hubiera muerto por esas razones y si hubiera seguido un poco más, hasta qué tan magnitud pudiéramos ver sus cosas. Me parece muy interesante todo lo que hizo José Martín. Bueno, con eso que decís que a los 49 años, dijiste, ¿verdad? No me recuerdo muy bien, pero 42 creo. 42, perdón. Sí, murió muy joven, por decirlo así, o sea, sus palabras, a pesar de que tuviera esa edad, tuvieron una repercusión tan grande hasta en la actualidad, que ha definido parte de la actualidad de cómo lo vivimos y podemos definir una parte de la actualidad en cómo lo quiso haber hecho él. Y eso es importante, pero hay personas que caen mal por hacerlo bueno, como dicen. Y eso es lo que pasaba con José Martí. No beneficiaba a personas poderosas, por decirlo así, que querían, pero José Martí no es que muere así asesinado o algo, sino que él, como Grecia ya estaba diciendo, quería regresar a Cuba y hacer una guerra. Y no una guerra por sus intenciones violentas, sino que quería liberar a Cuba. Quería hacer una Cuba libre, que no se vería hasta casi que medio siglo después o más, unos 60 años, ¿sí? Acabar unos 70, 60 años después. Y lo que pasa es de que se le llama la guerra necesaria, creo que es, donde justamente Martí en la primera pelea, o sea, literalmente llega y dice, vamos a hacer una revuelta, vamos a independizar Cuba, vamos a pelear. Viene y en la primera, o sea, en la primera batalla José Martí llega y le da un disparo al corazón y se muere. O sea, eso es muy triste, porque, o sea, toda la capacidad que tenía, todo lo que él representaba, lo que quería lograr, muere al iniciar su primer gran paso en la actualidad. Eh, eso es como una vida y un final muy romántico, se le puede llamar, para un líder tan importante. Y es un gran legado que tenemos que al menos proteger lo que nos dejó Martín. Y esa es precisamente la historia como murió José Martí. Sí, lastimosamente, pero fíjate que, ¿cómo te iba a plantear esto? Es que sabiendo él que es peligroso hacer lo que hace, pero a él le gustaba, a él le encantaba. Y no solo por eso lo hacía, sino que porque ya sabía que él inspiraba a la gente con sus palabras. Él hacía que las personas no se quedaran calladas, pues. Te llegó a tal magnitud de sus palabras por morir por lo que creía, por lo que creía correcto, por sus ideales, por así decirlo. Y también por la gente que lo apoyó. Sí, no es la primera ni la última vez que vemos que en Cuba hay apoyo hacia una persona que los quiere liberar. Y eso ha pasado muchas veces. Incluso en menos de un siglo se pueden ver 3 revueltas, por decirlo así, a nivel nacional, sin contar todas las inoficiales, o sea, todas las secuelas que pudieron haber hecho. Y eso debido a que él era la voz de muchas personas que necesitaban ese cambio y que buscan ese cambio a través de la historia hasta que llega de una forma, llega de otra forma y hay intentos fallidos y llega. Entonces, lastimosamente, esa es una historia de un pueblo que ha sufrido un montón a través de la historia, por decirlo así, y por todos los cambios que ha tenido. Y Martí, o sea, la forma en como él veía eso, o sea, era una persona de ideales firmes y correctos y él, sabiendo que iba a matar gente, sabiendo que algo, él lo hacía por su autoconvicción, sabiendo que hacía lo correcto, porque él no sabía que iba a matar a personas en vano, por ejemplo. Él lo hacía, según como yo lo veo, porque esto no es la única persona que yo veo que tiene pensamientos así, que una persona se tiene, o sea, se tiene como tanta justificación de hacer este tipo de cosas por la necesidad de o sea, la necesidad que haya un cambio, la necesidad que se tiene que haber, por ejemplo, la necesidad de derrocar a eso, o sea, es como que está dispuesto a asumir ese tipo de cosas a cambio de algo, pero lastimosamente los resultados no son como por decirlo, ay, ¿cómo se dice esto? Hablando como un mal necesario, por así decirlo. Pero no es tan moralmente correcto, por decirlo así, porque los resultados no justifican los medios, por decirlo así. Pero Así es. lastimosamente hay muchos casos en donde no se puede encontrar y también en América Latina en el siguiente siglo se miran muchos casos así, porque es la única alternativa que les queda.
Cierto. Yo diría que es como un mal necesario para mi punto de vista, sabiendo que van a morir muchos, pero por algo que crees o por algo que va a beneficiar a tu gente, a tu pueblo, a las personas que te apoyaron, a los que crees, a tu familia, por así decirlo. Sí, creo que es un buen mensaje que quieren dar. Bueno, niños, ya vamos a terminar la reunión porque hemos pasado un montón hablando de eso y creo que está muy interesante. Así que no sé si alguien quisiera dar una conclusión de todo lo que hemos visto para que nos quede como clara la idea a todos. Bueno, 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 yo creo que para concluir, creo que todo esto del modernismo fue un movimiento bastante revolucionario. O sea, todos los autores que trajeron este modernismo y le dieron vida tenían ese propósito. Sobre todo José Martí, que es la persona con la que más hemos discutido y relatado en esta sesión. Entonces, lo que yo quiero llegar es que todo este movimiento, las características y todo que lo compone y el contexto también en el que se surgió, lo hacen un movimiento único a su manera, la cual nos dieron bastante, unas grandes obras de arte de la literatura, que al final de cuentas nos van a marcar para toda nuestra historia de la humanidad y para todo lo que es la literatura hispanoamericana. Gracias, Grecia, por tu conclusión. Bueno, nos vemos otro día, niños. Ya tengo que ir a comer. gracias por Así que todo. adiós. Adiós. Cuídense.